Te doy la bienvenida, te doy la bienvenida. Que el Eterno, el Soberano, el Rey del Universo esté sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, amigo mío, hermano, en la fe, aquellos también que no asisten a las iglesias. Bueno, ahora en este momento nadie está asistiendo a las iglesias porque tenemos que acatar las órdenes de nuestras autoridades. Dice que las autoridades son elegidas por Dios y está sobre nosotros. Entonces nosotros eh, como personas que sabemos de estas cosas, tenemos que acatar las decisiones de nuestras autoridades, porque no solamente es una autoridad que puso Dios, sino que también tiene la espada de Dios, dice. Dice que las autoridades tienen la espada de Dios, y si tú haces lo correcto, esa espada no va a caer sobre ti. Bien, quiero hacer un mensaje cortito, quiero explicar algo desde la óptica judía, ¿verdad? Desde la cultura histórica judía, porque las escrituras se entienden en ese lenguaje cultural histórico del pueblo judío, y especialmente el judío más famoso. El judío más famoso, ustedes saben que es nuestro Señor Jesús. Conquistó naciones. Vean cuán chiquita fue la semilla y cuán grande se ha hecho el campo sembrado. Entonces, dije yo en los videos, siempre digo que usted si no entiende la cultura judía, y más en la época de nuestro Señor Jesús, usted no entiende las escrituras. Yo siempre digo que las escrituras es un libro judío, hebreo. Nuestro Señor Jesús era judío. Creció allá, mire, creció nuestro Señor Jesús, y esto se va a alargar un poquito. Creció allá en Nazaret, En Nazaret creció, y es la tierra de Zabulón, al norte, queda al norte de Israel. Zabulón está cerca de... Jesús siempre tuvo su ministerio allá en los alrededores del lago de Galilea. Para nosotros, yo le voy a decir un lago porque ellos le dicen un mar, pero en realidad es un lago de agua dulce. Tiene la parte más ancha, tiene 12 kilómetros, y la longitud que el lago tiene es de 22 kilómetros aproximadamente. Entonces es un lago, aunque le digan mar, es mar de agua dulce, porque recibe el agua de 3 ríos y luego se convierte en el río Jordán. Y precisamente Jesús fue un niño judío que creció en esa zona, es Galilea. Entonces allí estaban, mayormente él estuvo en tres sectores. Cuando las tribus recibieron la porción de herencia que le correspondía, estaba Neftalí arriba, Zabulón. Neftalí está donde es Cafarnaúm, en la ciudad más importante, porque allí fue que Jesús aprendió las escrituras. Aún existe, usted busca las ruinas de la sinagoga en Cafarnaúm, aún están,
hay columnas en pies aún. Y bueno, la Biblia nos cuenta la historia correcta, ¿verdad? La historia. Allí, porque algunos dicen que Jesús también hablaba arameo, y es posible porque en algún momento todas siempre fueron dominado ese sector, primero por los asirios y luego por los babilónicos. Entonces puede haber que la lengua aramea puede haber sido una de las principales lenguas que se hablaba, porque fíjese que acá Argentina, los pueblos originarios, por ejemplo, en Argentina, cuando los españoles los conquistaron, entonces impusieron esa lengua, pero ustedes ven que aún las lenguas nativas, algunas que han perdurado en el tiempo, aún existen en Argentina. Entonces, la lengua hebrea siempre existió y Jesús tiene que haber hablado hebreo porque hay en la sinagoga de Cafarnaúm, donde estudiaba Jesús, allí está inscrito en el piso, en las baldosas, eh, texto, y ahí está también el Shema Israel. Está impreso en el lenguaje y en la escritura hebrea. Shema Israel. Ya hay que salir un poquito de la cultura griega, hermanos, volver a las raíces hebreas del cristianismo, porque el cristianismo no nació en Grecia, nació en la cultura hebrea. Nosotros aprendimos del Dios verdadero por los judíos. El trabajo que siempre tenían que hacer los judíos, el pueblo escogido por Dios, Israel, era hacer conocer al único Dios verdadero, porque los pueblos que lo rodeaban en esa época, todos tenían una cultura pagana, de dioses, de figuras de hombres, de piedra, de madera, a los cuales ellos creían que eran sus dioses y los adoraban. Moloch, por ejemplo, Ishtar, ya desde Nimrod, el gran cazador poderoso delante de Dios, según nos relata las escrituras, ya era un adorador del sol. Y los pueblos que adoraron al sol, como los incas, los mayas, acá en América, vea que cada pueblo tenía la cultura de los dioses, que en realidad no eran dioses. Entonces, nuestro Dios eligió un pueblo para hacerse conocer. Israel tenía que hacer conocer a todas las naciones al único Dios verdadero. Pero Israel equivocó el camino y se volvió a Egipto. Y eso es lo que cometieron ellos. Se volvió a Egipto, donde había muchos dioses. Egipto tenía un montón de dioses, hasta una rana. ¿Ves? Todas las plagas que relatan las escrituras, que fueron 10, pero los judíos dicen que eran más las plagas. Y a cada plaga era cuando que venían, era porque ellos tenían un dios. Por ejemplo, las ranas, había una rana eh, que a ellos la veneraban. El cordero también lo veneraban, sabe que el cordero lo veneraban los egipcios en esa época. Bueno, vamos al tema que hoy quiero explicar. Desde la óptica y de la cultura histórica de los hebreos. Entonces, usted no puede entender algunas cosas si usted no ha estudiado la cultura hebrea. Yo no he estudiado mucho, pero intento aprender de algunos rabinos. Le voy a demostrar por qué usted tiene que entender las escrituras basado en la cultura hebrea. Voy a ir a un hecho puntual
que le sucedió a Jesús. Entonces vamos a tomar el libro de Lucas, en el capítulo 9 y el versículo 57. Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Cuando Jesús ya terminaba su ministerio, él pregonó el reino de Dios y su justicia en todo lo que era las tierras alrededor del lago de Galilea, o ellos le decían el mar de Galilea. Allí estaba Cafarnaúm, Tiberia, Nazaret, son parte de 3 tribus de Israel. Neftalí en la punta de Cafarnaúm, Zabulón, después estaba Gad, la tribu de Gad, del lado oriental. De allí la expresión del endemoniado gadareno, porque era de la tierra de Gad. Ahí le había tocado una porción del otro lado del lago, en la parte oriental. Bien, Jesús comenzó a emprender su viaje a Jerusalén, a subir a Jerusalén. La Escritura dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vea que todos los judíos de las distintas tribus, en el lugar que tuvieran, tenían que subir a Jerusalén, porque es la parte más alta del monte Moriah, donde estaba el templo de nuestro Yud-Hah-Vah-Het, o algunos le dicen Jehová, otros lo dicen Yahweh, ahora le dicen Hashem. Nadie en verdad sabe el nombre de Dios, porque como no tiene vocales, entonces no se puede saber el nombre de Dios, pero el correcto sería el Todopoderoso, porque no hay otro Todopoderoso. Dijimos que todos los judíos tenían que ir 3 veces al año a Jerusalén a festejar las fiestas, que eran 3: Pascua o Pesach, la fiesta de la semana y la fiesta de los tabernáculos. Voy a explicar desde la óptica hebrea judía lo siguiente. En el capítulo 9 del libro de Lucas, en el versículo 57, y dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quieras que vaya. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, usted esta partecita, cómo comprender a Jesús, el varón, el hombre, aquel lleno de amor y lleno de misericordia, que andaba haciendo bienes y sanando enfermos por todos los alrededores de Galilea, en tierra Zabulón, Neftalí, Gad, en toda la parte norte de Israel, aquellas tribus perdidas que se habían llevado los asirios y que nunca habían regresado, pero habían quedado los más pobres, y a los más pobres vino Jesús. Entonces aquel varón, ¿cómo no iba a permitir a este varón que entierra a sus padres? ¿Cómo es posible entender esto? Y usted no lo puede entender, mi hermano, si no comprende la cultura judía hebrea, y aún en estos tiempos ellos permanece su cultura acerca de esto, y es acerca del fallecimiento
de un padre y un fallecimiento de un padre. Los judíos, y acá les voy a explicar la cultura que tienen ellos acerca de cuando alguien fallece, y especialmente vamos a tratar el tema de cuando fallece el padre de familia. Entonces, entendemos a Jesús y sus palabras duras que le dijo, ¿cómo es posible que no le permitiera enterrar a su padre? Pero si ahora usted me escucha a mí y yo le explico el contexto histórico cultural en esa época y aún en esta época que tienen los judíos acerca de cuando alguien muere. Los judíos entierran a sus muertos en el mismo día en que muere. No puede caer la noche antes que el difunto esté sepultado. Ellos sepultan en las rocas, en las montañas, en la parte donde, porque la roca de Israel no es una roca de piedra, sino que es una roca que se puede perforar fácilmente. Y ellos entierran a sus muertos el mismo día en que fallecen. Luego, el que está de duelo está una semana entera, la familia que está de duelo está una semana entera dentro de su casa, de sus habitaciones. No salen ni a comprar la comida y lo que necesitan lo traen los amigos y lo traen los vecinos y los traen los otros familiares del grupo. Entonces ellos allí están una semana completa en sus habitaciones. Luego ellos pueden salir. Al mes ellos ya terminan su duelo y comienzan a trabajar. El cadáver del difunto se lo introduce en esa cueva y lo dejan un año completo allí. Y luego ellos le hacen doble sepultura. Al año vienen y toman los restos que han quedado de ese cuerpo y lo introducen en una urna y allí quedan sepultados para siempre. En ese mismo instante, en ese mismo tiempo de lapso, se abre el testamento del difunto y allí se reparte la herencia. Al primogénito le corresponde doble porción porque tiene doble honra. Porque si hay pequeños en su hogar, aquel padre de familia que haya dejado hijos pequeños, el mayor, el primogénito, el más grande, el que le nació primero, ese tiene que ocupar el rol de padre. Por eso tiene doble honra el primogénito. Y doble porción de herencia. Le corresponde una parte más que a todos sus hermanos. Entonces ahora podemos entender qué es lo que quería el varón este. Deja que vaya y yo entierre a mi padre. Es lo que él quería, tener su dinero en el bolsillo para luego seguirle a Jesús. Y Jesús ya había firmado su rostro, dice la Escritura, para subir. Ya estaba subiendo a Jerusalén y ya faltaban poquitos días para que él sea crucificado y cumpla todo y ya termine su ministerio aquí en la tierra. Entonces usted puede comprender a ese varón que hizo tantos milagros, que puso el amor del Padre que traía consigo, porque no es que nosotros hayamos amado a nuestro Dios, sino que Él nos amó primero y nos ha enviado un Hijo para redimirnos. Entonces usted ahora puede comprender desde la óptica judía qué es lo que quería el varón y por qué Jesús le dijo esta palabra. No eran palabras duras, era un llamado. No esperes que que pase un año y luego tú recibas la herencia, sino que ven
y sígueme y anuncia el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Jesús le transmitió. No es que ese varón no había enterrado a su padre, ya lo había enterrado, porque si no, no se hubiera encontrado que un Jesús hubiera tenido que estar eh, en la casa, en la habitación, una semana. Y los judíos no dejan el cuerpo que llegue la noche sin antes ser enterrado, excepto cuando cae el día de reposo, que lo dejan para el día subsiguiente, cuando ellos ya han cumplido el día de reposo. Entonces ahora usted entiende, amigo, mi hermano, desde la óptica judía, por qué Jesús dice estas duras palabras que nadie comprende, excepto de que usted sepa la cultura judía. Hermano, hasta aquí el mensaje. Quiero enviarte una gran bendición y que pueda tú eh, alejarte, volver a las raíces hebreas. En ninguna manera tenemos que hacernos judíos, pero sí tenemos que comprender que Dios eligió un pueblo escogido para hacerse conocer y a quien Él le entregó la palabra. No era judío, Jesús no era griego, sus discípulos no eran griegos, y usted no puede entender las escrituras en el contexto griego, tiene que entender las escrituras en el contexto histórico, cultural del pueblo judío en esa época, en la época de Jesús. Hermano, es una reflexión que te hago en esta mañana, en este día, que olvides las escrituras griegas y vuelvas a comprender las escrituras hebreas, porque sus discípulos eran hebreos, todos sabían del Dios verdadero y único Dios, y estoy hablando que ellos no creían en el Dios Trino. Ellos tenían muy bien en claro que Dios era monoteísta y que era uno. Ese es el mensaje que ellos pregonaron. Y si tú no desechas, no sales del judío griego, entonces tú vas a seguir creyendo que Dios son tres personas. Hermano, que Dios te bendiga en el poderoso nombre de Jesús, porque de ninguna manera le quitamos los méritos a nuestro Señor, porque Él es nuestro Rey y Él es poderoso. Por eso muchas veces se confunden con el Todopoderoso, que es el Padre y único Dios. Hermano, que Dios te bendiga.